Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy Product Manager de la línea contable y el día de hoy pues estamos aquí reunidos o convocados a través de nuestros distribuidores que los atienden a ustedes y que han sido invitados a través de ellos de las ciudades de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Hidalgo. Y que bueno, prácticamente cuando estábamos planeando esta sesión o esta charla, el principal interés de ellos en este día tiene que ver con transmitirle hacia ustedes todas aquellas situaciones que se están presentando hoy en el tema del CFDI de pago de nómina. Tenemos prácticamente un poco más de un año que no hay una modificación anunciada, una gran modificación, y parece ser que el tema del CFDI de pago de nómina está tranquilo, pero hoy les diré, pues se ha movido, si hay cosas nuevas y hay cosas en las cuales debemos de atender y poner especial cuidado. Y hoy te irás con algunas tareas, con algunas situaciones que me gustaría que analizaras, que identificaras y que ojalá estés cumpliendo en su totalidad y que esto no represente un tipo de complicación. Les decía que el día de hoy le titulamos a la presentación El secreto de la nómina digital. Y es entender qué es lo que está atrás de esto, cómo al final de cuentas la nómina, que parece ser un tema ya de tiempo atrás, que ya venimos trabajando, que ya no debería de suponer un reto para las organizaciones, pues quizá lo sigue siendo, que al final de cuentas lo que busca es que el CFDI represente lo que está ocurriendo afuera con el trabajador y que de ahí se extraiga la información tanto para la empresa como para la autoridad y que eso también nos permita una simplificación de procesos. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Hoy analizaremos precisamente qué es la nómina digital, los cambios que ha habido en temas de la guía de llenado y cómo algunas situaciones que creemos que son periódicas, como el salario mínimo y la UMA, pues realmente pudieran llegar a tener un impacto fuerte dependiendo obviamente el momento en el que se atendió estos cambios o estas situaciones que se pudieran llegar a presentar y que obviamente lo que buscamos es que no tengas ningún tipo de inconsistencia, que al final, recordemos, la nómina digital busca congruencia de información. Y es precisamente aquí donde empezamos a desarrollar el tema, porque hablar de nómina digital, pues es hablar del timbrado, la emisión del CFDI del pago de nómina. Sabemos que por ley todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración por su trabajo, es decir, a que se nos pague, pero en ese pago pues también viene una serie de implicaciones como es el impuesto. Al final yo tengo que pagar un impuesto por el producto de mi trabajo, que eso es directamente lo que está haciendo el cálculo. Y ese tema es el que empieza a modificar el SAT y le llama la nómina digital. Hace un par de años, 2017, el SAT hace una campaña muy fuerte en la que inclusive le dice bienvenida a la nómina digital. En ese momento, en una charla que tuvimos precisamente con el SAT, lo que decíamos es, oye SAT, pero me estás diciendo bienvenida a la nueva, la nómina digital, pero venimos timbrando un par de años atrás. ¿Cómo es posible que apenas le estás dando la bienvenida? Pues, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó que la tenías ahí ese CFDI? Pues el SAT dice, no, es que realmente le estoy haciendo un cambio, una transformación muy fuerte que ahora digo que es una nueva nómina digital. Por eso le damos vaya, la entrada con bombo y platillo para decir, hay un cambio. Pero entonces lo que queremos hablar y lo que queremos decir es, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Que a lo mejor en ese momento juzgábamos de locos, pero realmente hoy te puedo decir, tiene un impacto, tiene un efecto. Y hay entonces atrás de la nómina un secreto que queremos empezar a compartirlo, que queremos empezar a identificar. Y debemos de entender muy claro dónde o cómo ocurre este cambio. Al final de cuentas, el SAT lo que dice es, necesito pedir información congruente de la nómina. Cuando hablamos de congruencia, el SAT decía, es que cómo es posible que el total de percepciones no sume con la parte, con la, o sea, no sume con la suma de todos mis conceptos, que la parte grabada más exenta no sume con el total del concepto. ¿Cómo es posible que no haya una congruencia en la información y que al final entonces no esté reflejando nada? Prácticamente la nómina, antes de la nómina digital, así funcionaba. Por eso, modifica lo que es el complemento de la nómina 1.2. Ese complemento que en principio era complicadísimo, 77 campos, 13 catálogos,
Ahí fue la primera vez que dijimos, oye, es que si alguien va a timbrar un comprobante fiscal digital, un CFDI, pues prácticamente necesita estudiar una carrera. O sea, hoy ya hay estudios para poder decir, ya sé facturar, ya sé timbrar la nómina por lo complejo. Y entonces le decíamos al SAT, ¿cómo es posible que me digas que en este momento la nómina digital viene a simplificar mis procesos cuando me estás volviendo la vida más complicada? Pero el SAT dice, lo que yo quiero es recibir información de calidad, pero que el CFDI de pago sea el único medio por el cual yo voy a tomar la información. Para eso está el complemento de la nómina 1.2. Este complemento, que ahora lo que tiene es la mayor cantidad de información o la información confiable, congruente, que al final pudiera obtener o se vio impactado en un tema del anexo 20 la versión del CFDI 3.3. Al final, este cambio del 3.3 fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque el gran cambio lo hizo el complemento de nómina 1.2, donde precisamente puso nuevos elementos que ayudaran o que ayudan precisamente a la congruencia y revisión de la información. Si analizamos la nómina digital, tiene algunas características. Sí, es un recibo que tiene un efecto fiscal. Es decir, al momento de que se timbra la nómina, ya hay un efecto fiscal y eso debemos de entenderlo claramente. Independientemente de la charla que esté dando, si yo estoy hablando, si yo estoy hablando si yo estoy hablando de si yo estoy hablando, si yo estoy hablando de un comprobante sin importar sea factura, sea nómina, sea rep, lo que sea, al momento de que se emite el CFDI, al momento de que se emite el control del CFDI, en ese momento ya tiene un efecto fiscal. Ahí ya hay un efecto fiscal que la autoridad ya lo tiene, ya hay un control que se debe de cumplir y que ya no me tiene un impacto. Entonces, aquellos dicen de repente, ¿es que el SAT tiene capacidad para revisar toda la información? La respuesta es sí, ahí es donde está la recaudación, ahí es donde está el control. Pero bueno, más adelante empezaré a platicar de este tema. Ahora, este CFDI puede ser utilizado como una constancia. Al final, aquí está, patrón, esto es lo que me pagaste. Y esta es mi constancia que puedo yo decir cuánto es mi ingreso, cuántas fueron mis retenciones o el impuesto que yo pagué porque ya es congruente, ya tiene validez, ya no hay manera, lo voy a poner entre comillas, de engañar a la autoridad. Y digo entre comillas porque esta charla la iremos desarrollando en dos momentos. Uno, o dos maneras, mejor dicho. Lo trataré de llevar cronológicamente, pero que al final me lleve al punto de donde estamos en el momento. Es decir, cómo ha ido evolucionando y por qué ha ido evolucionando de la misma manera. Y bueno, que al final de cuentas la información se genera correctamente. Entonces sí, ahí habría que hacer el tema de la revisión. ¿Cuál era el objetivo? Por un momento nos dijeron, el objetivo es decirle adiós a la declaración. Yo diría, no es como tal decirle adiós a la declaración, es automatizar procesos, es simplificar las operaciones y en esa simplificación de operaciones lo que tenemos es un efecto de decir adiós a la declaración. Prácticamente lo que está diciendo es que si el CFDI de nómina refleja la realidad de las operaciones entre el proveedor, bueno, perdón, mejor dicho, entre el trabajador, que dice el proveedor de servicios, el trabajador, y la empresa, pues al final ahí está toda la información. Por lo tanto, cuando tú presentes tu declaración, pues ya viene toda la información. Yo recuerdo este comercial, están dos personas acostadas en su cama y decían, declarar es fácil, lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y creo que nos han simplificado precisamente la operación. De alguna manera nos ayudó. Esta imagen realmente es la de la declaración anual 2017, que se presentó en el 2018, pero que fue la primera vez que dijimos, oye, el SAT ya conoce todos los FDIs de nómina, ya tiene toda la información, prácticamente presentar mi declaración, solo era aceptar la información que teníamos. Claro, en ese primer año, el SAT encontró algunas situaciones que debió de arreglar. Por ejemplo, se dio cuenta de la
les decía de la incongruencia. En algunos casos llegamos a conocer que había empresas que estaban timbrando nóminas a trabajadores que ni siquiera sabían que tenían esos trabajadores de esa empresa. Es decir, imagínate que yo estoy en Guadalajara, Jalisco, y de repente mis recibos de nómina aparecieron una empresa en Mérida, aparecieron una empresa en Tijuana, y que me estaban a mí diciendo que yo a Arturo Mestas le estaba pagando y que él había pagado impuesto. Obviamente, pues, son operaciones pues que no son correctas. Y entonces el SAT se empezó a entender o a identificar muchos de los casos que aparecieron en este momento. En el 2018 la cosa cambió. De hecho, a mí me dio mucho gusto porque al final creo que es ahí donde dijimos, creo que el SAT ya está entrando en un proceso de digitalización, pero para simplificar y ayudarle a los contribuyentes fue el haber lanzado un simulador de declaración anual para personas físicas. Es decir, en esta opción, lo que hace el SAT o lo que hizo el SAT fue en el 2018, a finales, entre noviembre y diciembre, publica un simulador para la declaración anual. Fíjate lo maravilloso que era esto o que fue esto, digo, porque al final ese simulador hoy ya no tiene un efecto, porque ya presentamos la declaración, pero lo que tenía es, a ver Arturo, estos son tus ingresos que yo identifico y que están en mi control, en mi poder. Estos son los ingresos que ha tenido Arturo Mestas. Estos son los gastos que ha tenido Arturo Mestas, porque al final también ya tiene facturas emitidas para mí. Aquí yo puedo ya determinar cuáles de estos gastos son deducibles y cuáles no. Por lo tanto, prácticamente mi declaración ya estaba previamente elaborada. Y esto tiene que ver con una situación que ya le ayudaba al trabajador a entender e identificar si los datos eran o no correctos. Con una situación, fíjate que más adelante haré otra analogía con esto del simulador, pero tiene que ver con, te lo mostré en el 2018. ¿Para qué? Por si estaban mal las facturas en el 2018, imagínate que tus gastos estaban mal facturados por alguna situación, forma y método de pago, tú la pagaste con tarjeta y te la facturan como efectivo, qué sé yo, pues tenías momento de hacer las correcciones y que la factura que se emitiera siguiera siendo 2018. Es decir, te dio una oportunidad para que revisaras tu información antes de que fuera más complicado, que prácticamente ya no se pudiera por el tema de ser de otro ejercicio. Entonces, aquí, pues ya tenías esa información. A la par también salió el visor de la nómina. El visor de la nómina lo que hacía o lo que hace es, a ver, Arturo, estos son tus recibos, este es tu ingreso, estos son tus impuestos que estás pagando. Te doy un control y un detalle para que lo puedas entender. Claro, quien emite la nómina tiene ese control y tiene herramientas como lo que vamos a ver hoy de Contaquinóminas. Pero fíjate cómo desde ahí ya le dio un poder al contribuyente o al trabajador para entender y obtener información y que de alguna manera pudiera identificar. Si hay un problema al presentar la declaración de quién es sobre quién causan las implicaciones, obviamente sobre el contribuyente. Por eso también le está dando herramientas al contribuyente para poder hacer esa información. Y bueno, esto ocurrió noviembre, diciembre de 2018 y para el siguiente año, es decir, para el 2019 o este año, lo que tenemos ya es la presentación de la declaración. Y sí, fue muy fácil, fue rápido. Hay algunos casos en los que los contribuyentes inclusive les devolvieron en menos de 5 días porque prácticamente la información ya estaba clasificada, prácticamente la información ya había sido correcta. Entonces, hoy sí decimos, creo que la nómina digital sí está viniendo a darle beneficios y automatización en los procesos. Un ejemplo, la declaración. La presenta la empresa o la presenta el asalariado o la persona que en ese caso le corresponda presentar su declaración. Pero al final de cuentas es ahí donde vemos esta simplificación. Y bueno, con esto decíamos, pues el escenario pintaba bonito, con esto ya estaba funcionando. Sin embargo, el SAT ha empezado a encontrar dentro de la comprobación o dentro de la emisión de comprobantes fiscales del 2018, empezó a encontrar inconsistencias. Algunas que eran producto de una mala planificación de sus cambios, de su información, pero algunas otras de las situaciones que se empiezan a dar. Y entonces el SAT lo primero que hace es, voy a emitir lo que llamo guía de llenado. Es decir, el SAT publica en su portal algo que es la guía de llenado, que tiene un peso
y tiene una afectación en la cual me dice, así es como se debe de llenar. ¿Te acuerdas que te decía que ahora se tiene que tomar un curso prácticamente para llenar un CFDI? Pues bueno, aquí está el material. Es realmente de aquí donde sale esa información de qué es lo que debe de llevar o qué es lo que debe de tener un CFDI de pago. Los cambios más importantes en esta guía de llenado que se publica el 31 de agosto del 2018, ojo, 31 de agosto del 2018, ya estábamos hablando de estos cambios. Cambios que yo voy a mencionar cuatro como más importantes. El primero, diría, CURP genérica para todos mis trabajadores. Oye, tengo un empleado de otra nacionalidad y obviamente ese empleado no tiene CURP. Ah, no te preocupes, ponle este CURP, que es el CURP genérico, y con eso vas a poderle timbrar la nómina. Recuerda, congruencia de información. Todos los trabajadores deberán de tener un CURP. Sean mexicanos o no, pudieras utilizar el CURP de extranjero. Pero prácticamente ese sería como para mí el cambio menos impactante. Y ahí es donde empezaremos a trabajar. Lo primero tiene que ver con claves agrupadoras. Cuando hablamos de claves agrupadoras, el SAT lo que está diciendo es la manera de clasificar mi información. Por ejemplo, aquí, tú puedes tener un concepto que le llamas sueldo, sueldito, sueldote, sueldo totote, como quieras llamarle. Y esa es la clasificación que tú le estás dando. Y para ti, sueldo y sueldito significan cosas diferentes. Pero para el SAT no sabe interpretar eso. Para esto, lo que hace es, hay que hacer un mapeo, un match entre tu concepto, como le llames, y un catálogo estándar o un agrupador estándar, que en este caso es el catálogo de claves agrupadoras. Donde entonces si le llamas sueldo, sueldito, sueldote, pues para el SAT se llama sueldo, rayas y jornales. Ese es el número, ese es el que debería de ser y no le importa qué dato le pones. La clave agrupadora precisamente me sirve para poder identificar lo que le estás pagando y que el SAT lo interprete de una mejor manera. Y entonces aquí el 31 de agosto de 2018 el SAT dice, voy a crear nuevos agrupadores. El primer agrupador que tenemos en este punto tiene que ver con percepciones 51. Tiene que ver con algo que dice gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a ex trabajadores derivados de jubilación en parcialidades. Es decir, le estás pagando prima, compensaciones a ex trabajadores que derivaron de una jubilación y el pago se lo haces en parcialidades. Voy a poner un ejemplo para que nos quede claro y empezar a buscar una interacción con ustedes. PTU, estamos en días de cálculo de PTU, ¿sale? El PTU me dice que se lo voy a pagar a trabajadores que hayan laborado en la empresa en más de 60 días del año pasado o el año que estás pagando siendo reparto de utilidades, estén o no en la empresa. A ese trabajador que le voy a pagar 5,000 pesos de PTU, que ya no forma parte de mi empresa, ¿con qué agrupador se lo voy a poner? ¿Con el 051 o con el que venga directamente de PTU? ¿Qué opinan ustedes? ¿Con qué agrupador debería de generar la información? Con el 051, recuerda, es un trabajador que ya no está en tu empresa. Es un ex trabajador. ¿Con qué se lo debería poner? ¿Con el 51 o con el de PTU? Voy a pensar, tienes dos trabajadores. El trabajador que sí laboró el año pasado, pero sigue hoy todavía en la plantilla de trabajadores, y otro que renunció y que le tienes que pagar PTU. Al que forma parte de tu plantilla le pagarías con PTU, yo creo que la respuesta es sí. Y al ex trabajador le pagarías con el 51 o con el del PTU. ¿Qué opinan? Estoy hablando del ex trabajador. Hasta ahorita solo dos personas me han contestado. A ver quién más se anima a ponerme con qué agrupador le pondrías, si con el 51 o con el de PTU, que no me lo sé, por cierto, pero bueno, voy a asumir que es un agrupador y que tiene su propio número. Entonces, a ver con qué le pagarían, con el 51 o con el de el PTU. Fíjate que aquí la importancia de entender y clasificar correctamente la información. Le estás haciendo el pago a un ex trabajador, pero la clave de esto es ex trabajador derivado de jubilación en parcialidades. Lo que está diciendo aquí es, le estás pagando una gratificación a un ex trabajador, pero que es derivado de una jubilación. Pregunta, ¿el PTU que le estás pagando a ese ex trabajador es derivado de una jubilación? La respuesta es no.
Entonces, fíjate cómo la clasificación del agrupador tiene mucho impacto, porque el SAT lo que lee en la clave 51 es un trabajador que no ha recibido otro sueldo porque es jubilado, porque él ya no percibe sueldo. Pero como le estás pagando una gratificación y puede ser en parcialidades, le estás generando un recibo de nómina y le pondrás el agrupador 51, que no tiene nada que ver con el de PTU, porque el de PTU dice que es para un ex trabajador, quizá. No te está diciendo la palabra jubilado. Ahora bien, imagínate que le vas a hacer un pago a un ex trabajador que obtenga una jubilación, pero se lo vas a pagar en parcialidades derivadas de una ejecución de resolución. Ya me está ayudando Vicente, muchas gracias. PTU es la clave 003. Entonces no le vas a poner la 003, le vas a poner la 51. No, le voy a poner la 03 si es PTU, claro, pero si es una gratificación ex trabajador jubilado, 51. Si es un ex trabajador y le voy a hacer el pago en parcialidades de lo que sea, pero fue producto de una resolución judicial, es decir, se fueron a juicio, te ganó o le gané, como lo quieras conjugar si eres la empresa o el trabajador, pero vas a recibir el XML en parcialidades, utilizarás para todo lo que te van a pagar el concepto 52. Mientras que el concepto 53 tiene que ver si lo haces el pago en una sola exhibición. A lo que quiero llegar aquí es que, si te fijas, el cambio radical en los agrupadores de percepciones tiene que ver con ex trabajadores, porque el SAT se dio cuenta que lo que estaba recibiendo eran pagos y él pensó que todos los pagos eran para trabajadores en activos. ¿Qué pasa si una persona está jubilada? Pues realmente no tiene ingresos o no debería tener ingresos y de repente empieza a haber información, oye, a ver, ¿es parte de tu empresa o no es parte de tu empresa? ¿Qué está pasando con eso? Se dio cuenta que la información no era congruente. Por eso crea claves agrupadoras para jubilados, que aquí es un cambio interesante. Y aquí la gran pregunta, ¿me afecta a mí? No lo sé, tendríamos que ver cómo se comporta tu nómina. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora bien, también hace otro cambio con el tema de las deducciones. Lo que dice es, la deducción 102 tiene que ver con gratificaciones, primas, compensaciones y recompensas, es decir, lo mismo que el 51, pero aquí me vas a poner la parte grabada. Es decir, en el 51 digo, le voy a pagar 100 pesos al trabajador y aquí le estoy diciendo cuánto es lo grabado. ¿Sale? Mientras que la clave 103 y 104 habla de cuando se le paga a un ex trabajador que está jubilado en parcialidades y me pones la parte grabada y la parte exenta. Y el agrupador 105 y 106 me diría que es cuando lo pagas en una sola exhibición, su parte grabada y su parte exenta. Entonces, lo que quiero decir aquí es que te fijas que el SAT entró a un nivel de clasificación de información donde lo que hizo fue afectar exclusivamente al jubilado. O no afectarlo, clasificarlo, entenderlo y separar el ingreso. Decir, a ver, tú como empresa, estos no son trabajadores tuyos, son ex trabajadores y ya no están contigo porque están jubilados. Y entonces a lo mejor les va a seguir pagando, lo voy a clasificar de una manera diferente. Entonces, modifica también un agrupador que tiene que ver con también el otros pagos y es la clave 001, donde lo que dice aquí es reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no haya sido enterado al SAT. Enterado significa que no has presentado de alguna manera o no le has generado la declaración, todavía no le has dicho en el resultado de cálculo anual que a este trabajador le tienes que reintegrar el ISR. Vamos a platicar con mucho detalle este tema. Digo, lo voy a dejar hasta aquí, es una clave, un agrupador nuevo, que es el 001, pero más adelante lo vamos a volver a rescatar, este concepto, y lo vamos a trabajar. Hoy diría hasta ahí me quedo. ¿Qué otro cambio tiene que ver con la guía de llenado? Este que para mí es uno de los cambios que era obligatorio para el SAT, lo necesitaba. Implementado bien, implementado mal, no lo puedo decir, pero al final lo que sí es que tenemos que atenderlo.
¿Cuál era el tema? El tema es que durante el 2017 o 2018, que al final de cuentas tenías que presentar tu declaración, tienes que hacer un cálculo anual. Y el cálculo anual lo que tiene es agarrar todas las percepciones anuales, bueno, o que el trabajador recibió en un año, y llevarlo a un cálculo precisamente para saber si el impuesto que se le retuvo o el subsidio que se le entregó es el correcto, de manera que puedo reintegrar o puedo retener en el cálculo anual. Hasta ahí no hay ningún cambio. Sin embargo, uno de los valores claves para el cálculo anual es una columna que se llama subsidio causado. El subsidio causado es el que le corresponde, bueno, de acuerdo al cálculo, es el subsidio que se le pudiera entregar. Sabemos que hay todavía una serie de opciones más que es diferente al subsidio entregado. Digamos, ese es el calculado. Y entonces lo que me dice el SAT, como no tenía esa información, o mejor dicho, el subsidio causado solo se muestra cuando realmente al trabajador se le da subsidio. Si al trabajador le va a generar impuesto, es decir, hay una retención, no se presenta en el XML nada de información del subsidio, mucho menos el subsidio causado. Sin embargo, si decimos que el SAT, la única fuente de información que tiene es el XML, cuando hace el cálculo anual, no tiene manera de poder identificar el subsidio causado de cada periodo. Por lo tanto, hay discrepancias en el cálculo del impuesto anual. Se dio cuenta el SAT que tenía un problema, de alguna manera dijo, no tengo tiempo, no puedo corregirlo ya había pasado todo un año, se esperó y en la guía de llenado del 8 de agosto del 2018 publica precisamente este cambio. Y lo que dice es, ahora forzosamente hay que ponerle el subsidio causado en cada CFE de pago, aunque el trabajador no le corresponda el subsidio. Siempre debe de llevar el subsidio causado para que yo, cuando lo interprete al año, pueda saber cuánto subsidio causado tuvo en cada uno de estos periodos. Por lo tanto, yo lo vería como hay dos caminos. El camino uno es si al empleado le corresponde subsidio. El camino dos, si al trabajador no le corresponde subsidio, es decir, un impuesto. Si le corresponde subsidio, digo, lo que hace el sistema o lo que hace realmente el XML es agrega un concepto OP02, otros pagos 02, que es precisamente el subsidio que se le va a entregar al trabajador. Como se le agrega ya el subsidio, se agrega el nodo subsidio al empleo, que el subsidio al empleo, por omisión o parte de su estructura, impacta o refleja el subsidio causado, que es el que le importa para el cálculo anual. Pero aquí está bien, este era el caso o el mejor de los casos. Viendo la representación del XML, este es el nodo de subsidio al empleo. Lo que tiene aquí es el importe es de 6427, el concepto de subsidio al empleo, la clave es 39, ese es el número de concepto de interno o de control de contacto y nóminas. Otro pago es el O002, que esa es la clave agrupadora. Pero aquí viene el tema. En subsidio al empleo aparece el nodo subsidio causado por 188.71. Es decir, este es el subsidio que le corresponde de acuerdo a la tabla o el subsidio que de alguna manera se está generando al trabajador. Pero, ¿qué pasaba cuando al trabajador no le corresponde subsidio? Como no le corresponde subsidio, recordemos que una de las reglas es no puedo timbrar un concepto en ceros. Lo que hace entonces el SAT se inventa o saca debajo de la manga, dice, le vas a pagar un centavo de subsidio. Es decir, si al trabajador le corresponde ISR, le vas a agregar un nodo, el pago OP002 por un centavo. Y entonces aquí vas a tener toda la información directa del nodo de subsidio al empleo. Y prácticamente así se vería el XML. Se vería importe 001, subsidio al empleo, clave 39, otro pago 02 y subsidio al empleo o el subsidio causado, mejor dicho, es de 290.75. Aunque al trabajador se le hizo una retención de impuestos, sí, pero como necesito el subsidio causado, en realidad entonces lo que hago es precisamente ponerle un centavo para que se genere la información, se timbre y genere el dato informativo para el cálculo anual. Esto
de alguna manera salió, bueno, no de alguna manera, se publicó el 31 de agosto del 2018. Nosotros hicimos un cambio importante. El cambio lo hicimos desde el mes de noviembre del 2018. Y lo que decíamos en ese momento y la interpretación precisa de la guía de llenado decía, lo que puedes hacer es, ya para este ejercicio 2018 tiene el efecto del desglose de subsidio causado. Sin embargo, quedaba una facilidad. Decía, como yo estoy claro de que esta información te la estoy cambiando ya al final del año, lo que puedes tú hacer es optar por hacerle esta modificación y generar el subsidio causado. Solo que si te vas por esta facilidad, lo tienes que hacer para todos los periodos del 2018. Es decir, tendrías que cancelar las nóminas del 2018 y volverlas a emitir con el subsidio causado. En ese momento las empresas dijeron, pues yo creo que es generar más trabajo si al final me estás dando la opción de no desglosar el subsidio causado y presentar así la declaración y sabes que puede haber un error, pues opto por no irme por esta, o me voy por esta facilidad, mejor dicho. Sin embargo, la misma guía de llenado dijo, todos los FDIs de pago de nómina deberán de considerar este subsidio causado a partir del 1 de enero del 2019. Aquí viene la primera tarea que te quisiera dejar. Es los recibos emitidos en la primera semana, quincena de nóminas, cuando le genera un impuesto a tu trabajador, tendrías que abrir el XML y revisar si realmente tienes el nodo de subsidio al empleo, por obvia razón, el subsidio causado. Si no lo tienes, aquí ya tenemos un problema. El problema sí es un incumplimiento en en temas de la guía de llenado, que eso puede derivar a una revisión, que eso puede derivar a un tipo de información incompleta. ¿Por qué razón? De entrada la guía te dijo, afecta desde el 1 de enero, pero proyéctalo a diciembre de 2019, cuando tengas que hacer tu cálculo anual. Te va a faltar el subsidio causado. Entonces, pudieras llegar a tener una afectación con tu trabajador. Entonces, aquí, para las personas que están conectadas, mi primera recomendación o mi primera tarea que te dejo es revisa este dato. Si no sabes cómo revisarlo o necesitas algún tipo de apoyo, contacta a nuestros distribuidores. Los distribuidores bueno, te recomendaron o te invitaron a esta charla, ellos te pueden ayudar a hacer esta revisión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque prácticamente debemos de generar esta información. Me preguntan, me dicen, es decir, lo deben de tener todos los empleados aun cuando su salario no les dé subsidio. Mejor dicho, o sea, si tu trabajador tiene subsidio, sí lo va a tener porque siempre lo ha puesto. Si tu trabajador tiene impuesto, es decir, no le alcanza el subsidio, hay que hacerle una retención, también tendría que tener el subsidio causado. Sí, forzosamente debería de generar esta información. Entonces, si es tu caso y no lo generaste, pues ya tenemos aquí una inconsistencia. O sea, realmente, Adela, es para los dos tipos de cálculos, tanto para el que le corresponde subsidio como para el que le corresponde impuesto. O sea, los dos casos deberían de llevar el desglose del subsidio causado. ¿Sale? Entonces, en su recibo de nómina le va a aparecer un centavo de subsidio al empleo. O el XML debería de tener esta información. Otro cambio importante que tiene que ver con la guía de llenado es la incorporación del régimen 13. Este régimen 13 lo que me está diciendo es la separación entre las percepciones que se le generan a un trabajador por la indemnización, es, es decir, la separación finiquito, de sus percepciones normales. Este trabajador recibe tantos pesos de sueldo, es ordinario. Este trabajador, este trabajador recibe tantos pesos producto del finiquito. O sea, ahí está la separación. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que a partir de esta incorporación del régimen 13, tiene que haber dos recibos de nóminas para el trabajador. Uno
donde tiene su régimen, por ejemplo, sueldos, y ahí está recibiendo todas las percepciones de sueldo, y otro con el régimen indemnización o separación, donde aparecen precisamente todas las percepciones producto de esta separación o indemnización. Entonces, también hay que hacer un cambio aquí. Y este cambio entró en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, si tú has estado dando de baja, finiquito, separación a tus trabajadores, en realidad le tuviste que haber generado dos recibos de nómina a partir del 1 de enero. Si los estás mezclando, por así decirlo, y solamente tienen uno, pues podemos llegar a tener conflictos. Recuerda, para nosotros este cambio estuvo vigente o lo aplicamos desde el mes de noviembre del año pasado. Si tú tienes la versión actualizada de nóminas, pues prácticamente este tema no te debe de generar ningún conflicto. Si no has tenido una actualización o no tuviste la actualización de nóminas, pues muy probablemente estás teniendo un caso de un incumplimiento. Por lo tanto, la información pudiera estar errónea. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignar esta situación. Les decía, me piden que me regrese a la diapositiva anterior, que es donde tengo que marcar la casilla de agregar subsidio causado. Sí, aquí tiene que ver, y este tenía dos momentos. Recuerda que en nóminas lo liberamos con esta característica en noviembre del año pasado. Voy a dibujar la información en noviembre de 2018 y enero de 2019. En noviembre de 2018, tú podías optar por marcar o no la casilla, porque decía, si lo haces, cancelas y vuelves a timbrar todo con el subsidio causado. Pero en enero de 2019 era obligatorio hacer esto. Entonces aquí podían ocurrir dos cosas. Uno, que el usuario o ustedes propiamente marcaran la casilla para decir, ya quiero empezar a utilizar el desglose o el subsidio causado, o que el sistema, cuando detectara que eran nóminas del 2019, automáticamente, digamos, marcaba esta opción o hacía el desglose de la información. Entonces aquí, Mateo, lo que yo te recomiendo es, uno, revisar que tu sistema está marcado o no está marcado. Esa sería una clave para decir, tienes una versión actualizada de nóminas, porque puede ser que tengas una versión desactualizada, donde de entrada, pues el cambio no existía. Si tienes esa versión que tiene esta opción, lo siguiente te diría, vámonos ahora a revisar tus recibos de nómina y específicamente en el tema de los trabajadores que les corresponde impuesto, ahí yo revisaría el caso de si está o no la opción de subsidio causado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Recordemos, son situaciones que se presentaron el año pasado y que obviamente tienen una afectación durante el 2019. Me regreso al tema del régimen 13. Al final lo que les decía es, hay dos tipos de recibo que va a tener el trabajador, la nómina ordinaria como la extraordinaria. Digo, perdón, la separación. Y el saldo que dice también aquí es, oye, te doy la posibilidad de que utilices algunos conceptos y agrupadores en esa separación. Y me da la lista de cuáles son los agrupadores que se pueden utilizar precisamente en el régimen 13, o mejor dicho, en el recibo de la indemnización o separación. Por ejemplo, si vas a hacer una indemnización y le vas a hacer el pago por prima por antigüedad, se lo puedes hacer con el agrupador 022. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, si a tu trabajador le corresponde en su nómina normal la prima por antigüedad, pues la puedes pagar con el 022. Pero si lo vas a hacer en la indemnización o separación, utiliza también la 022. Es decir, este concepto o este agrupador se puede utilizar en los dos tipos de periodos o en los dos tipos de régimen, la indemnización y la separación. Y así me está diciendo cuáles son los agrupadores. Aquí solo te pongo un resumen. Digo, la realidad es que no espero que los memorices. Digo, si los quieres tomar nota o apuntar o tomarle una fotografía, pues te va a servir. Lo que yo diría es, no te preocupes, si tú tienes la última versión de Compact y Nóminas, esto ya está programado, esto es automático para ti. O sea, esto tiene que ver más en un punto de las personas que no están actualizadas o que calcularon su nómina a principios de año con una versión
diferente o desactualizada. Y aquí es donde nosotros hacemos nuestro mayor énfasis de hablar y decir, esta versión salió en noviembre de 2018 y es una versión que era gratuita para todos los usuarios que tenían versión anual o con licenciamiento anual. Entonces, prácticamente, si tu esquema de licenciamiento es anual, tienes derecho a la última versión siempre. Entonces, ese es un gran valor que puedes tú empezar a tener beneficios porque sabes que siempre vas a tener la última versión, que siempre vas a tener la versión actualizada cumpliendo con el régimen o con las disposiciones fiscales. Si te quedaste atrás en las versiones, pues muy probablemente pudieras llegar a tener algún tipo de inconsistencia o error en la información. Pero bueno, si tú tienes la última versión de nómina al quizá estos temas ni siquiera te deberían de afectar, porque por omisión el sistema hace esas configuraciones, utiliza esos agrupadores de acuerdo a la información requerida. Estos son cambios que tuvieron que ver con la guía de llenado. Cuatro principales, ya los vimos: subsidio, claves agrupadoras, régimen 13, CURP para extranjeros. Estos cambios entraron en vigor en el año pasado, pero se hacen obligatorios a partir de enero del 2019. Es decir, a partir de ese momento todas las nóminas debían de ser capturadas o calculadas o generadas con esta manera. En el 2019, digo, haciendo la lectura, una de las primeras acciones que tiene Andrés Manuel, nuestro presidente, al tomar posesión en el cargo, a finales del mes de diciembre del 2018, hace una propuesta o prácticamente se acepta un cambio en salarios mínimos. Y esto tiene que ver donde hubo un crecimiento en el salario mínimo. Recordemos que una de las principales enfoques que tiene nuestro presidente y que ha movido precisamente todas las reformas que hoy podemos llamar fiscales han caído más hacia la región frontera norte, donde lo que hace es incrementar la productividad. En otras palabras, lo que busca es que el consumo se haga en el país y no en el país vecino. Por eso entonces incrementa la productividad y lo hace con dos maneras. Por un lado, le da la facultad a las empresas para que facturen al 8%, es decir, el producto cuesta 8% más barato que en el centro del país, pero también las empresas pueden utilizar un beneficio, un estímulo para el tema del ISR. Dos terceras partes de ISR, de la tasa de impuesto, son prácticamente en un crédito fiscal. Entonces, creo que eso ayuda, por un lado, a que las empresas tengan mayor movimientos, pero también, ¿cómo hacemos que haya dinero en la calle? Pues incrementa el salario mínimo. Y el salario mínimo en la zona fronteriza es de 176 pesos, mientras que el salario mínimo general es de 102.68. Prácticamente, si lo identificamos aquí, es en algunos casos, por ejemplo, en salario mínimo, el incremento es casi el doble. En salario mínimo, pues son alrededor de 20, 30 pesos lo que incrementa. ¿Es una cantidad importante? Claro que es importante y es un aumento y de alguna manera tuvo un beneficio. Y a la par, digamos, este entró en enero y a la par también se genera el decreto para UMA, donde al final de cuentas, a partir del 1 de febrero del 2019, la UMA tiene un valor de 84.49. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el sistema o el SAT, de alguna manera, al hacer la actualización de salarios mínimos y de Luma, lo que espera es que el cálculo resultante de, ya sea del impuesto o del mismo concepto en sí, tome en consideración estos valores. No es lo mismo, voy a hablar otra vez del PTU. En el PTU hay una fórmula que me dice cuánto es lo que me puedo exentar del pago del PTU. Y lo que me puedo exentar viene en relación a días de salario mínimo. Entonces, si tú haces la retención, o mejor dicho, buscas el importe por el cual te va a generar ese exento, no es lo mismo multiplicar el salario mínimo que era anteriormente de 80 pesos contra el nuevo salario de 172 por los 25 días. ¿Qué quiere decir? Que las cantidades exentas son diferentes. ¿Por qué? Por no haber actualizado correctamente el salario mínimo. O sea, al final de cuentas, aquí lo que tenemos es una afectación o un tema donde lo que está generando es que pudiera haber discrepancias en el cálculo.
¿En qué cálculo? En las partes exentas o las partes grabadas, porque a lo mejor también el cálculo me dice cuánto debe de ser grabado, cuántos días de salario mínimo o cuántos valores de UMA. Entonces, habría que identificar muy bien este tipo de situación. Por eso se vuelve a ser relevante tener siempre las últimas versiones, porque puede darse el caso, nosotros actualizamos en una versión, hoy estamos en la versión 11.33, esa es la última versión. Imagínate que este cambio, por poner un número, digo, no me hagan caso, eso habría que revisarlo con la tabla de versiones, que este cambio lo sacamos en la versión 11.31. La versión 11.31 era la que incluía el nuevo UMA y salarios mínimos. Si los usuarios o ustedes se hubieran actualizado a la 1131, ya tendrían el beneficio de que ya sabían cuánto era el salario mínimo. Si no te actualizaste, utilizaste un cálculo con tablas de salario mínimo o valores de salario mínimo que no eran las vigentes. Por lo tanto, ya hay una diferencia. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer precisamente es una corrección. ¿A partir de cuándo? Pues de que entró en vigor el salario mínimo. O sea, hay que tener en consideración esto. Entonces, es identificar ese valor. Me preguntan, por ejemplo, para el caso de PTU. En este año 2019 se paga PTU de 2017. ¿La UMA exenta es la 2018 o la 2019? Aquí viene, fíjate que es bien importante, independientemente de que si estás pagando 2017 o 2018, que no entiendo por qué 2017, deberías estar pagando 2018, pero bueno, por alguna razón quieres pagar algo, es más, algo del 2017, se paga o que se calcula con las condiciones vigentes. En este momento tendrías que tener el UMA 2019 o el salario mínimo 2019, con la zona de salario que ya vimos. Ahora hay dos. Anterior al 31 de diciembre del 2018 había tres zonas de salario. Se homologan, se hacen dos, una zona fronteriza y una general. Todos los cálculos se hacen en el tiempo vigente. Hay algunas fórmulas que todavía hacen referencia a salarios mínimos del Distrito Federal o la Ciudad de México. Bueno, sabemos que ya se homologó, es la misma centro del país y es diferente a la zona fronteriza. Entonces, todos los cálculos se hacen con las condiciones vigentes. Por eso es muy importante. Si tú estabas calculando, voy a poner tu nómina en enero, ya debiste de haber puesto el salario mínimo de enero. Si estabas calculando una nómina aparte del 1 de febrero, ya debías de haber puesto el AUMA de febrero para que los cálculos lo consideren. Entonces ahí empiezan a ver algunas ciertas diferencias. Hasta aquí es la primera parte, digamos, de esta charla, que tiene que ver con cambios y entender cuál es el ámbito en el cual se ha desarrollado precisamente la nómina digital. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuáles habían sido sus cambios? Pero sobre todo podrán observar ahora que hay una cierta congruencia, pero no, también hay revisiones por parte de la autoridad. Y eso es lo que me lleva a mi siguiente tema. Todos estos casos en específico, oye, esta percepción la pagaste en febrero y veo que el Luma no es correcto. Tiene que ver o las va a detectar el sistema, el SAT, a partir de algo que son revisiones electrónicas. Recordando un poco, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación lo que me dice es que la autoridad puede hacer revisiones de información de todo lo que tenga en su poder. XMLs, declaraciones, lo que sea que tenga la autoridad puede hacer una revisión. Y es código fiscal, no es resolución miscelánea, es un tema que aplica precisamente a todas las instituciones. Por lo tanto, el SAT precisamente está haciendo esas revisiones. Revisiones que lo que llegan o terminan es en un tema de inconsistencias. La autoridad lo que está identificando en este punto es que hay ciertas inconsistencias. Desde el año pasado, el SAT empezó a mandar una serie de correos muy similares a este. Este correo lo que me dice es, oye, fíjate que acabo de identificar recibos de nóminas duplicados. Ah, caray. Oye, pero ¿qué no con el CFDI 3.3 o el CFDI, mejor dicho, ya no era posible que hubiera duplicados? Es decir, no se pueden timbrar facturas con el mismo UID. Ah, ok, tiene razón. Duplicados los entiende para el SAT en temas de la nómina, mismo trabajador, mismo periodo, mismo pago. O sea, si le estás pagando la quincena del 1 al 15 de mayo a este trabajador con este RFC por este importe y le generas un recibo igual,
aunque tenga diferente OID, yo lo entiendo como un duplicado. ¿Y esto qué tiene que ver o cómo se puede llegar a dar? Si entonces el sistema está fallando, no necesariamente, porque pudo haber sido que a lo mejor tú lo cancelaste en nóminas, pero no lo cancelaste ante el SAT. Y entonces el SAT los identifica como duplicados. Aquí lo que hay que hacer, pues propiamente, si recibiste un archivo de este tipo, es bajar el archivo para identificar dónde están esas inconsistencias, ver si realmente está duplicado o no el recibo de pago de ese trabajador. Otro caso que encontró en revisiones es, me dice, oye, el acumulado de ISR de los recibos de nómina no está de acuerdo a las fechas de pago. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera ser que tu clasificación de periodos de pago no corresponda a tus periodos calendario en los que haces tu pago de ISR. Es decir, ay, es que esta nómina era semanal y agarró días de febrero. Entonces, pero yo le puse que era de enero, pero la pagué en febrero. O sea, en realidad, aquí ya tienes una inconsistencia. Fue de enero, fue de febrero, porque la pusiste en el pago provisional de enero o de febrero y tu nómina dice que la pagaste en otro mes. Entonces, si te fijas ahora, el SAT está cayendo en una revisión tan detallista de poder saber en qué momento se hizo el pago, qué fue lo que se pagó, qué información tenemos en este punto. Entonces, al final, estamos generando esos datos. Y dice, como ya no sé si fue de enero o fue de febrero, por poner un caso, pues ya tienes un impacto precisamente en la declaración o en el pago provisional, porque entonces yo no sé si lo metiste correctamente en el mes o lo clasificaste correctamente en el mes que deberías. Ya no me cuadra. Entonces, a partir de un error, lo voy a poner, de tipos de periodo o de fechas de periodo, ya se está derivando en un tema de pago provisional de ISR, donde entonces hay que hacer una revisión exhaustiva. O sea, lo que voy es que en estas revisiones el SAT ya está poniendo mucho énfasis y cuidado sobre todo en la información que se genere, directamente del CFDI, porque entonces puede ser que ocurra inconsistencias que derivan en pagos, que derivan en afectaciones de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con esto. Estos fueron dos escenarios. Sin embargo, entonces el SAT con estas invitaciones, lo que dice el SAT es, te invito a revisar. O sea, aquí prácticamente te invito a revisar que la información que esté en CFDI nóminas esté bien y que presentes complementarias si es que se requiere. Es decir, arregla la información. Ojo, estas invitaciones hoy no tienen un carácter ya de multa, sino te está invitando a que revises tu información. Te invito a checarlo, pero ya te estoy diciendo, hay un error. ¿En algún punto puede derivar a multas? No lo sabemos hoy, pero sí nos da ya la suficiente visibilidad para decir, ojo, el SAT está buscando esta información a este detalle y lo está cuadrando contra los pagos, contra las declaraciones, contra todo lo que se está generando. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué tipos de inconsistencias también puede encontrar? Por ejemplo, oye, fíjate que tengo el caso de uno de tus trabajadores que debiste de haberle hecho cálculo anual y no se lo hiciste. Fíjate que tengo casos en los cuales se le está otorgando subsidio al empleo a trabajadores que no le correspondía. Fíjate que hay casos en los cuales se le está haciendo exenciones superiores a las permitidas de la ley de ISR. ¿Por qué razón? Muchos de estos puede derivar de las situaciones que vimos hace un momento. Bueno, vamos a empezar a platicar con un detalle este tipo de información. No se realizó el cálculo anual. Lo primero que tendremos que decir es a quién sí y a quién no. A quién no, sabemos que un trabajador que no haya trabajado todo el año, es decir, el periodo de todo el año se considera del 1 de enero al 1 de diciembre. Si el trabajador no trabajó en esas fechas, siempre decimos no le corresponde cálculo anual. Si el trabajador tiene ingresos más de 400,000, no le corresponde cálculo anual. Si el trabajador presentó por escrito a la empresa que iba a hacer cálculo anual, que se le iba a presentar su declaración, no le corresponde cálculo anual. Lo que quiero decir es que esos son los supuestos que siempre habíamos manejado. Pero fíjate cómo estos supuestos ahora los está amarrando precisamente con el CFDI. A ver, ¿por qué
identifico que le debiste de haber hecho cálculo anual. Oye, no, espérame, es que yo lo contraté el día 3 de febrero y pues realmente no, entonces no está todo el año. No, pues ¿sabes qué? Estoy viendo que en tus periodos, tus fechas de inicio y fin de periodo, sí lo incluiste como si fuera todo el año con el tema a lo mejor de la semana 52, la semana 53. O sea, puede darse el caso que en tu historia lo real fue eso, pero tus XML están diciendo otra cosa. Tu clasificación de periodos está, oye, espérame, es que este trabajador lo finiquité el 30 de diciembre, de noviembre o el 28. Sí, pero fíjate que le pusiste fecha de pago la semana que terminaba el 5 de diciembre, por lo tanto, para nosotros sí trabajó todo el año. Por lo tanto, sí le corresponde cálculo anual. Entonces, te fijas, aquí hay una serie de situaciones en las cuales, tenemos que empezar a cuidar la información específica de lo que está ocurriendo, pero ya en el XML. Porque a lo mejor tu historia la tienes tú. O sea, tú tienes el contexto de decir, no, lo finiquitamos en noviembre. Espérame, para el SAT le pagaste un periodo de diciembre, por lo tanto trabajó todo el año. Entonces hay que tener en consideración todos esos juegos que ahora me afectan. Por ejemplo, aquí fecha de días laborables, las fechas de tus inicios de periodo, es decir, toda la información que de alguna manera tiene un impacto o me genera cualquier tipo de situación. Y este pudiera ser uno de los casos. Hablábamos del cálculo anual y aquí me sirve para explicar un poco más a detalle el tema del cálculo anual. Voy a platicar otra vez de historia, me voy a ir hacia atrás y voy a empezar a hablar de cómo es que identificamos o hicimos el cálculo anual en muchos años atrás. Yo me acuerdo que una de nuestras primeras recomendaciones con el tema de cálculo anual decíamos, oye, espérame, es que el cálculo anual, cuando lo vayas a realizar, hazlo en diciembre. Y hazlo en la quincena donde pagas aguinaldo, porque el trabajador va a tener ingreso, va a tener percepciones, que si necesitas retenerle impuesto, pues ahí como que ni se va a dar cuenta, no se le va a afectar tanto, bueno, se va a dar cuenta pues, pero no se va a notar porque al final tuvo una percepción. Ya es un buen momento para iniciar el ajuste por el cálculo anual. Luego dijimos, no, espérame, si lo haces así, estás estimando la base gravable del último periodo. ¿Y qué pasa si en el último periodo del año recibe sus comisiones y tiene una garantía anual y entonces le llega muy, muy gordo el cheque y a lo mejor en lugar de que le íbamos a compensar, resulta que sí hay que retenerle. O lo habíamos retenido de más y entonces con eso no neteamos. O cualquier otra de las combinaciones que me quieran decir. No, ¿sabes qué? Mejor el cálculo anual, hazlo en el último periodo de nómina para no estimar ninguna percepción. Cuando sale el CFDI, digo, pero cuando sale el complemento 1.2, nos dimos cuenta que había una inconsistencia con las claves agrupadoras. Recuerda cuando hablaba de la clave agrupadora 01 que decía más adelante lo quiero tocar, tiene que ver con este tema. ¿Por qué lo ponemos en el punto de las inconsistencias? Porque precisamente el SAT lo que detectó aquí es, oye, espérame, independientemente cuando hagas el cálculo anual, si lo haces en diciembre o lo haces en enero, porque otra de nuestras teorías era, no, mejor hacer cálculo anual en enero, porque ahí ya conoces el 100% de las percepciones. Lo que dice el SAT, espérame, no me importa cuándo lo hagas. Lo que a mí me importa es que le retengas o le regreses, reintegres el impuesto al trabajador que le debió de haber correspondido. O sea, hacer las reglas, las cuentas claras. Sin embargo, lo que el SAT no había estipulado es con qué agrupadores. Porque entonces pudiera ser el caso que estoy reintegrando impuesto, le estoy regresando o le estoy reteniendo, ¿de qué año? Del cálculo anual, o sea, entonces 2019, del cálculo anual del año pasado o ya está haciendo el cálculo anual de este año. Proyéctalo a 2019. Vamos a entenderlo un poquito más con esto. Si yo el cálculo anual lo hice en diciembre, lo que yo tengo es la primera opción. Puedo tener un ISR a favor, ¿sí? Primer quincena de diciembre o última quincena de diciembre, no importa. Hice el cálculo anual, me salió ISR a favor. Es decir, a tu trabajador hay que compensarle. Por eso lo que hacemos es utilizar
la compensación. El D55 significa que es nuestro concepto de nóminas con el cual aparece la compensación. No se vayan con la finta, que es una deducción, sino al final de cuentas con el que le vamos a compensar. Y es con la clave agrupadora 004. Es decir, con esto le estoy diciendo al SAT, SAT, aquí le estoy compensando lo que le retuve de más al trabajador, OP004. D50 dice reintegro de ISR retenido en exceso, OP001. Quiere decir que aquí es cuando le estás precisamente reintegrando el ISR retenido en exceso. Pero hay una clasificación, dice, siempre que no haya sido enterada la autoridad. En ese momento ya identificas que le vas a reintegrar, no le has dicho o no le has reintegrado nunca jamás, puedes utilizar la clave agrupadora OP01. Si en diciembre le vas a tener que hacer retenciones, utilizas la clave agrupadora 002 de ISR retenido del ejercicio vigente, porque el cálculo anual lo hiciste en el 2018, tu ejercicio vigente es 2018, estás reteniendo del 2018. Ya pasó el 2018, hiciste tu cálculo anual del 2019. Tienes dos opciones. ISR a favor, dice ISR a compensar 004 o reintegro de ISR en exceso o P05, pero ya le pone año anterior. Fíjate aquí cómo cambia la cosa. La clave agrupadora OP004 se puede utilizar en los dos escenarios, tanto diciembre y en enero. Solo representan cosas diferentes. Aquí ya estoy en 2019. Si aquí ya le voy a retener ISR, perdón, le voy a compensar ISR y utilizo la clave 004, significa que es del cálculo del 2019. Si estoy reintegrando ISR del año pasado, pero estoy en el 2019, utilizo el agrupador 005. ¿Sí queda claro? Que si entonces tú le estás reintegrando con 004, significa 2018. Perdón, discúlpame, 2019. Si le estás reintegrando con 005, significa 2018, porque el ejercicio vigente lo toma de donde estás generando la nómina. ¿Sí queda claro? Es decir, que el pivote siempre es el ejercicio o la fecha de pago. Si es ISR a cargo, lo vas a hacer precisamente con el D101, que es precisamente del ejercicio. Aquí lo que estás haciendo es del año anterior, del que le estás precisamente reteniendo del año anterior con el D101. Si es del 2019, con el D02. ¿Sí queda claro? Que aquí entonces ya de alguna u otra manera el SAT sabe, independientemente del cálculo anual, cuando lo hayas hecho, tú puedes identificar por la clave de agrupadores cuándo o de qué ejercicio es la retención o la compensación, de manera que ya queda muy claro. A lo mejor tú vas a estar compensando en el 2019 precisamente una cantidad de impuesto que le retuviste de más del año pasado, hazlo con OP05, porque es la compensación del 2018, del año anterior. ¿Ya le quieres compensar 2019? O sea, proyecta la película a diciembre de 2019, utilizarás la clave OP04. Si queda claro, vuelvo a lo mismo, no te preocupes, esto lo maneja automáticamente el sistema. Solo lo explico porque de aquí es donde vienen las inconsistencias que ya encontró la autoridad. Porque entonces a lo mejor estabas calculando y timbrando la nómina con versiones desactualizadas. No se actualizaron las versiones, que repito, este cambio lo tuvimos desde noviembre del año pasado, pero que de alguna manera algunas empresas no actualizaron. ¿Por cuál razón? Por la que nos quieran decir. Hoy lo que te diría, una tarea más, es revisar cómo se generó la información. Si estás compensando en el 2019 o reteniendo del 2018, tendrás que utilizar estas claves agrupadoras. Sí, habría que revisar precisamente la información y ver precisamente cómo es que se generó. No sé si haya dudas. A ver, les pido por favor que me indiquen en el chat si alguien tiene alguna duda o esto ha quedado claro.
que me dice, no, hasta el momento ninguna duda, perfecto, parece que vamos bien. Ok, este es un tema que puede llevar a inconsistencia con el tema de cálculo anual, porque a lo mejor el SAT puede identificar, no le hiciste cálculo anual, no le estás reteniendo al trabajador ni le estás compensando, porque a lo mejor las claves me están diciendo otra cosa. Si estás utilizando claves del 2019 con la retención, voy a pensar que estás compensando con OP04, el SAT dice, espérame, estás compensando lo calculado en 2019. Tú quieres compensarlo en 2018, utiliza el agrupador OP05. Ah, esto significa que estás compensando lo del año pasado. Entonces, por eso hay que tener mucha consideración de esta. Otro tema importante tiene que ver con el entregar subsidio y que al final el subsidio causado pudiera ser diferente al que le corresponde por su ingreso de sueldos. Y tiene que ver precisamente lo que hablamos hace un momento, el no haber atendido el cambio precisamente del salario mínimo o del UMA, que esto puede derivar a que entonces las bases grabadas y las bases exentas pudieran ser completamente diferentes. Entonces al final el SAT dice, espérame, si yo multiplico 25 por los 176, tú me estás exentando una cantidad diferente, por lo tanto lo grabado es diferente, o sea, empieza a encontrar ciertas inconsistencias. O sea, el cambio que a lo mejor parecía antes que no tiene mucho impacto, ahora sí tiene, porque el SAT está revisando cada uno de los importes. Pero ahora, como el SAT tiene toda la masa de CFDIs que se emitieron en el país, pues realmente puede inclusive hasta identificar si ese trabajador está percibiendo ingresos en más de una empresa o no. Y entonces dice, oye, espérame, este trabajador tiene dos patrones, sus partes exentas ya se habían reportado previamente, es decir, el PTU se exenta 30 días sin importar el número de empleos que tengas, entonces el segundo ya no debe estar exento, entonces hay que tener en consideración esto. O puede ser, ¿sabes qué? No se le cancelaron la nómina, voy a poner, no tiene dos trabajadores. Imagínate que le estás pagando PTU en este periodo, ¿ok? Le estás pagando sus 5,000 pesos de PTU, de eso ya se le calculó el impuesto, le timbras y te das cuenta que estaba mal. Ay, ¿sabes qué? Lo capturamos o lo calculamos de una manera errónea. Bueno, no te preocupes, lo modificamos y lo volvemos a timbrar. Ok, bien, pero si no lo cancelaste en el SAT, para el SAT ahora ya hay dos recibos que tienen juego precisamente ahora en la afectación del impuesto. Entonces hay que identificar muy bien precisamente este tipo de situaciones. Para esto hay que hacer muchas revisiones y es aquí donde te proponemos precisamente nuestra mejor herramienta que te ayuda a hacer esas revisiones y es el tablero fiscal y nuestro nuevo ADD. Entonces, bueno, me hace una pregunta. Hice el cálculo anual 2017 en la primera quincena de mayo del 2019 y también hice el cálculo anual 2018, pero al agregar un cargo de ISR al trabajador no refleja la nómina, la primera nómina de mayo 2019. Sí refleja el ISR a compensar del cálculo anual 2018. ¿Por qué no refleja del cálculo anual 2017? Importante. Recuerda que el cálculo anual se, o sea, tienes para retener o compensar precisamente todo el ejercicio inmediato anterior hasta que llegue precisamente el siguiente cálculo anual, que es diciembre. Entonces, realmente no llevamos un acumulado de tantos años hacia atrás. O sea, aquí al final de cuentas, lo que tenemos solamente es reflejar la información del 2019, lo que vas a retener o compensar 2018. ¿Hay manera de modificarlo? Sí, sí se puede hacer aquí algunas situaciones. Roberto, te pido que te contactes con tu distribuidor. ¿Sale? Si hablamos entonces del tablero fiscal o el ADD para hacer estas revisiones, lo primero que yo te recomendaría es utilizar algo que se llama XML en línea. XML en línea es nuestra herramienta que te ayuda precisamente a descargar los XMLs timbrados o emitidos y recibidos para tu empresa o de tu empresa, los descarga del SAT a tu escritorio. ¿Qué ganamos con eso? Pues que en realidad estás teniendo toda la información que el SAT utiliza para hacer esos cruces o revisiones. Yo no te recomiendo que lo hagas con los XML que tú tienes, porque ahí es donde te darías cuenta si el SAT tiene más que tú o tiene menos que tú, porque ahí puede haber discrepancias. Por eso, lo que hacemos el tablero fiscal es ponerte en la misma perspectiva que tiene el SAT de tu empresa. Los descarga, los pone en el escritorio, por así llamarlo, o donde vamos a empezar a revisarlos para hacer precisamente ese análisis, para saber las discrepancias que pudiera llegar a tener. Ahora sí,
con el sistema de Compact y nóminas. Me voy a saltar las siguientes diapositivas. Tiene que ver porque eso mejor lo explicamos a manera de uso del sistema. Entonces, me voy a quedar hasta aquí en la diapositiva que para nosotros dice demo y es ahí con la que vamos a empezar a generar toda la información precisamente de Compact y nóminas. Te recuerdo que lo que tenemos en el sistema de Compact y nóminas es esta funcionalidad que se llama tablero fiscal. El tablero fiscal se incluyó precisamente desde la versión 11 de Compact y nóminas. Desde esa versión nosotros tenemos o lo que llamamos nosotros con nuestro tablero fiscal y el nuevo ADD. A ver si aquí ya me pueden confirmar, ya deberían de estar viendo mi pantalla. A ver si me confirman. Si me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor. No, parece que todavía no. A ver, Ramos, déjame ver qué está pasando. No, ok, dame un segundo. Ok, ya sé qué está pasando, perdón. Estaba, estaba en el otro monitor, disculpen. Voy a moverlo, ahí ya lo deben de ver. Aquí está ya mi sistema de nóminas, ¿cierto? Ya lo deben de ver. Ya están viendo mi máquina y están viendo precisamente el sistema de Compact y nóminas. Sí, ok, ya. Bien, les decía, como dato simplemente cultural, vean cómo en mi prenómina es de 7 empleados. 7 trabajadores y estoy en una nómina llevo hasta el día de julio, ¿sale? Es decir, ya he timbrado de enero a julio, no importa el año, aquí en este momento para el caso que les quiero mostrar, no hay una relevancia, digo simplemente son 7 trabajadores por cada uno de los periodos. Fíjate cómo voy a ingresar a lo que es el menú o voy a ingresar al menú de archivos y ahí hay una opción que se llama tablero fiscal. Este tablero fiscal lo que me ayuda precisamente es a hacer revisión de la información. Es decir, lo que tiene mi sistema de nóminas lo va a auditar contra lo que tiene los XMLs que descargué desde el SAT. Por eso mi gran recomendación es descarga la información desde el SAT. Utiliza una herramienta que es XML en línea que te ayuda precisamente a conectarte a los servicios del SAT y hacer esta descarga de la información específica o la información que se requiere precisamente para hacer este tipo de revisiones. Perdón, acá estaba el tablero, no se ha abierto por, ahí tengo temas con mis 2 monitores, pero bueno, puedo yo utilizar más de una empresa. Por ejemplo, aquí yo podría consolidar la información de estas 3 empresas si mi estrategia fue crear 3 empresas para así su manejo. Si fue así, yo en mi caso solo voy a utilizar la primera empresa y voy a decir, quiero analizar de enero a diciembre. Aquí lo que está haciendo en esta parte es, déjame revisar toda la información de nóminas que afecta a los recibos o a los XML y ya los pongo para hacer un análisis. Y después hago un análisis precisamente de la información que tiene mi sistema. Fíjate aquí cómo voy a poner una carpeta, digo aquí ya sería los que descargué del SAT y le digo cargar. Fíjate cómo está revisando 700 XML. Digo, esto lo hace muy rápido y me dice, espérame, de los 700 XMLs que yo encontré o que yo identifiqué, solo 61 corresponden a lo que me estás diciendo que revise. Voy a abrir un Excel a manera de pizarrón. Un segundo para que se cargue. Aquí está. Para empezar a identificar ciertas cosas. Vamos a ver. Este va a ser nóminas y este va a ser el SAT. ¿Sale? Son los XMLs que descargué. Por un lado me dice timbrado y por otro lado me dice no timbrado. ¿Ok? Timbrados tengo 63. No timbrados tengo 21. A esto le voy a llamar momento 1. ¿Vale? Entonces, en realidad el SAT me dice timbrados. Obviamente el SAT no conoce la etiqueta no timbrados, por eso siempre me está diciendo lo timbrado o lo descargado es 61. Aquí yo me estoy dando cuenta que tengo 21 recibos que no están timbrados. Si estos 21 recibos, ¿yo qué tendría que hacer? Timbrarlos. ¿Estamos de acuerdo?
porque ya de entrada me dice hay un error aquí. O sea, aquí ya fue el primer momento donde yo encontré un error. Segundo error, fíjate cómo me dice timbrados hay 63, pues en el SAT solamente hay 62. O sea, si yo resto lo que está en el sistema menos lo que está en el SAT, traigo dos XML que no están en el SAT. Pueden ser que estos dos XML alguien los canceló, pero no los canceló en el sistema, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo con esta rápida revisión acabas de encontrar dos errores. ¿Cuánto tiempo te tardarías en hacer esta revisión? O sea, en tu análisis diario de información, ¿cuánto tiempo tardarías? A lo mejor tardarías mucho tiempo, días, semanas, no lo sé. O a lo mejor ni siquiera se te había ocurrido precisamente hacer este tipo de cuadre de la información. Voy a hablar del momento 2. Obviamente, si yo estoy diciendo que estos timbrados, que estos no timbrados los voy a timbrar, pues en mi momento 2 lo que voy a tener son 63 recibos más los 21 recibos que timbré. Tendría 88 recibos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahora los timbrados serían 61 más 21. Tendría 82. Otra vez, la misma situación. Si yo resto lo timbrado de lo del SAT, vuelvo a identificar que tengo dos recibos que no están ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es ya una otra inconsistencia. Aun cuando timbré todos, es decir, ya no tengo ninguno timbrado, no me cuadran. ¿Cuáles son esos? Habría que revisarlos. Es precisamente aquí la primer gran problema que tenemos. El primero fue haber identificado, sí, era muy difícil poder identificar estas operaciones o poder saber este tipo de información sin una herramienta como esta. Si ya la conoces, bueno, vamos por dos recibos que están en el sistema y que no están en el SAT. Vuelvo a lo mismo. Pudo haber sido que estos se cancelaron y entonces estos dos tendrían que haber sido cancelados también de aquí. Alguien se metió directamente al portal del SAT y desde ahí hizo la cancelación. Ese puede ser un ejemplo. No necesariamente tienen que ser errores del sistema. Pero bueno, empezamos a hacer la conciliación. Me voy al menú de conciliación de ISR. Aquí ya lo que tengo, fíjate que me dice aquí, suma de ISR de los XML. Aquí me dice, en enero, el ISR de acuerdo a XML es de 3,500. Me habilita un campo para decir cuál es el ISR enterado en el pago provisional. ¿Te acuerdas que una de las inconsistencias que detectó el SAT era que no estábamos pagando ISR completo? O sea, que al final de cuentas, que habíamos, que habíamos generado, un segundo, que habíamos identificado aquí, pues bueno, puede ser, ¿qué pasaría si dices, en el pago provisional de ISR yo pagué 2,500? Entonces, hay una diferencia de 1,060 pesos. Ahí ya tengo una gran diferencia. Ahí ya tenemos una situación en la cual me puede generar un conflicto. Entonces, ya empiezas a buscar o a identificar ese tipo de operaciones. ¿Ok? Posterior a esto, lo que decimos aquí, entonces ahora tenemos la suma de ISR que de lo que tiene el sistema de nóminas y es de 12,000 pesos. O sea, si te fijas aquí, ahora lo que me está diciendo es que en el ISR del sistema de nóminas, en ese periodo para esos trabajadores hay 12,000 y en el sistema, en el XML del SAT hay 3,000. Tenemos una diferencia de 9,000. Contra el pago provisional hay una diferencia de 10,000. O sea, los 1,000 pesos de aquí, más lo que no se consideró, hay 10,000 pesos. O sea, aquí ya tenemos ciertas inconsistencias. Aquí ya tenemos una complejidad que tiene que ser analizada, que tiene que ser revisada. Puedo ver que en algunos casos no hay así, en otros meses sí hay diferencia. Si quieres un mayor detalle, lo haces por concepto de ISR. Y aquí al final de cuentas empiezas a ver cuál es el ISR que tiene los XML y calculados en el sistema para que empieces a encontrar precisamente las diferencias. O lo puedes hacer por recibo. Fíjate cómo aquí aparecen los recibos de nóminas y aquí te dice si están timbrados o no. Mira,
¿Te acuerdas que había algunos sin timbrar? Pueden ser estos. ¿Te acuerdas que entonces ese era el tema de revisar? Pues a lo mejor aquí están todos esos trabajadores, no fueron timbrados, por lo tanto, a lo mejor ahí empiezan las inconsistencias. Esto lo puedes exportar a Excel y te va a ayudar en una sábana precisamente a revisar toda la información, que de alguna manera tendrías esta información en Excel, sumas, restas, buscar valor, pues prácticamente utilizas todo el potencial de Excel precisamente para hacer esta revisión. Entonces, en esta primera etapa, que es la conciliación de ISR, te da tanto detalle que puedes llegar a hacer esa conciliación. Otra característica del tablero fiscal se llama el anual de sueldos y salarios. El anual de sueldos y salarios, fíjate que a mí esta opción me encanta. Recuerda, habíamos dicho que habíamos puesto diferentes posturas en lo largo de la historia de Compaq, de decir si el cálculo anual lo debo de hacer la primera de diciembre, la última o ya que esté cerrado el ejercicio. Independientemente de esto, voy a regresar al tema del simulador de declaración del SAT. Te lo puso en noviembre para que identificaras y que corrigieras lo que pudieras corregir en el año y que iba a salir timbrado con fecha 2019. Este anual no es un simulador, no estamos estimando ni anualizando ni nada. Te dice, si hoy hicieras el cálculo anual y el 100% de tus operaciones fueran estas, así saldría tu cálculo anual. O sea, de acuerdo a la información, aquí ya puedes revisar precisamente donde hay diferencias. Fíjate que tengo 11,000 pesos en recibos que no están timbrados. ¿Te acuerdas que los revisamos y que ya identificamos? En cálculo anual ya puedes verlo por cada uno de los rubros, por ingresos grabados, exentos, impuestos marginal, subsidio y demás. Puedes revisarlo de acuerdo a la lista, que esto es ya muy similar a cómo se presentaba la declaración, que al final ya entiendes o identificas cada uno de los valores. Fíjate que cómo está aquí el subsidio causado, que sin importar ahora ya debería de estar. Digo, son nóminas 2018, por eso no tengo valores. Eso es lo que quería decir en el punto. Si fueran 2019, pues ya tendrías importes, sin importar sean subsidio o impuesto en el periodo, ya lo sabe cuál es el subsidio causado. Esto es la afectación en la guía de llenado. Aquí ya puedes ver claramente si de alguna u otra manera estás incumpliendo y bueno, te empieza a hacer la revisión tanto del XML como de la información de nóminas. Vuelvo a lo mismo, esto lo puedes exportar a Excel y hacer un trabajo o un gran análisis para revisar toda la información, precisamente para que tu información cuadre y sea estandarizada. Y lo puedes revisar por clave del SAT para ver cuál es el agrupador que está teniendo inconsistencias. Digo, aquí ya, si te fijas, muy fácil, lo puedes identificar, lo puedes ver por empleado. Aquí yo puedo seleccionar algún empleado en particular, por concepto, por recibo. Es decir, puedes revisar toda la información sin mayor complicación. Vuelvo a lo mismo, no estoy haciendo un cálculo anual, no es que lo que haga aquí ya se va a afectar a mi cálculo anual, no, te da ayuda precisamente a que en este mes, digo, le voy a poner el de los meses, se resumen, sepas ya dónde hay una inconsistencia. Independientemente sigas o no, aquí ya traes problemas. De una vez los puedes arreglar, puedes evitar que el error sea mucho más grande, que luego llegue la temporada de cálculo anual y no sepas ni por dónde empezar. O sea, a lo mejor aquí dices, bueno, ya sé que traigo un problema en enero, a lo mejor en febrero un ratito le pego a arreglarlo, en febrero, en marzo otra vez, en abril, pues bueno, a lo mejor planificas tu trabajo precisamente para que no haya ninguna afectación. Por último, el tema de la conciliación de IMSS. Fíjate que aquí es una parte en la cual, si bien el IMSS, toda la información la centra del SUA, lo que tenemos es que en el XML ya se impacta información directa precisamente del IMSS. Te estamos dando una herramienta en la cual lo puedes revisar. Oye, mira, en el XML, estos son tus días pagados, estos son lo que estás reflejando en tu sistema de nóminas. ¿Puede haber inconsistencias? Sí, ojo, porque la autoridad por ahí puede generar algún tipo de complejidad, por ahí puede tener ciertos problemas, por ahí puede haber algún tipo de revisión. Simplemente esta es una herramienta que te ayuda a hacer esas revisiones. Y también te decía que en la parte de análisis y revisión de la información, lo que tenemos precisamente es la opción, déjame ver, del tablero fiscal. Permítame un segundo, dejar si no hay preguntas. Ok.
Ok, si en mi trabajo no me, bueno, él dice, si en mi trabajo no me dan mi nómina, creo que ahí es un tema en el cual sí deberíamos de revisar específicamente con tu patrón. O sea, realmente todos los trabajadores, uno de los requisitos es que precisamente te entreguen la nómina. Entonces, bueno, ahí de alguna manera, pues es un tema fiscal. Yo te recomiendo de todas maneras consultarlo con tu distribuidor. A lo mejor no es la mejor respuesta para este tema, puesto que está incumpliendo tu patrón en una responsabilidad que es, ellos deben de tener firmado inclusive el recibo de nómina, aun cuando sea digital. El envío por correo electrónico no se asume que sea una firma, debe de estar firmado. Entonces, Ángel, pues aquí ya tenemos un tema en el cual pues ya hay un incumplimiento. Voy a regresarme, les decía el tema del nuevo visor. Esta es una herramienta, le llamamos el nuevo visor del ADD, en la cual me permite precisamente extraer información del XML. O sea, aquí prácticamente lo que yo estoy viendo son información o son datos de todos los periodos de nómina. De lo mejor yo pudiera rebuscarlo por empleado. Yo a mí me interesa saber a lo mejor cuántos recibos tiene el empleado 700. Ya empiezo a hacer el filtro. Quisieras ver el detalle, le puedes dar doble clic, te muestra el detalle de la información. Se abre en otra ventana, perdón, aquí está el detalle de la información, pero sobre todo tú puedes analizar y mostrar cada uno de los campos que a ti te interese obtener información. No necesariamente es que tengas que abrir todos los XML. Entonces, por ejemplo, si te interesa ver el tema de subsidio causado, tú pudieras buscar cuál es el agrupador precisamente del complemento de la nómina que tiene que ver con el subsidio causado. Y entonces te mostraría la información correspondiente de ese nodo precisamente para que encuentres o puedas tener la información correspondiente. Por ejemplo, aquí está subsidio causado. Yo le puedo decir, muéstrame el subsidio causado y aquí está la información. Así de fácil, yo acabo de ver, lo voy a poner acá para que les sea más claro, a qué trabajadores no les hice el tema del subsidio causado. Aquí yo fácil puedo identificar que tengo un problema. No estoy cumpliendo con la guía de llenado de lo que hablamos del detalle del subsidio causado. Entonces, si te fijas, hay una serie de herramientas que te pueden ayudar precisamente a hacer este tema de cumplir, pero sobre todo de hacer tus revisiones, de no generar ningún tipo de inconsistencia, ningún tipo de problema que a la larga se pudiera representar o se pudiera mostrar en la recepción de una invitación que te diga que específicamente pues no estás calculando correctamente la nómina. Lo que acabo de poner son algunos ejemplos. Obviamente la autoridad está revisando muchas más cosas, pero sobre todo lo está haciendo y te puede llevar una invitación o te puede llegar una invitación en la que te diga revisa, modifica lo que tengas que modificar porque ya encontré algo incongruente, ya encontré algo que empezaría a generar conflicto. Con esto prácticamente estamos llegando al final de la charla. Me gustaría dejarles aquí un par de promociones que pueden hablar prácticamente con nuestros distribuidores. Si eres una empresa que nunca has tenido un sistema de Compact y nóminas o algún otro sistema con nosotros, en un sistema, un licenciamiento anual puedes obtener hasta 2 meses adicionales. Esta es una promoción que termina el 30 de junio. Entonces, bueno, pudiera ser, oye, estuve en una charla con Arturo Mestas, me comentó precisamente que pudiera yo obtener 2 meses adicionales en mi licencia y claro, lo puedes hacer. Si tienes un software de otra marca, es decir, tu otra marca no te dio las respuestas adecuadas precisamente para esta implementación de estas situaciones, pues nosotros te ofrecemos cambiarte, es decir, que dejes de usar ese software, te vengas con nosotros y puedes obtener un descuento de hasta el 30 o 50% de descuento. Entonces, puede ser atractivo, te recomiendo consultar a tu distribuidor. Independientemente de los temas que acabamos de ver, o sea, o de las promociones mejor, yo quiero que te centres en las tareas o las revisiones que ya puedes empezar a hacer. Uno, asegurarte de tener siempre la última versión del sistema. Con esto nos queda muy claro que precisamente el no estar actualizado me puede generar conflictos, me puede generar problemas que pueden derivar en revisiones. Entonces, hay que atender este tipo de situaciones. Prácticamente con esto estoy dando por terminada la charla. Les agradezco a todos su tiempo, su asistencia. Les comenté que una charla alrededor de hora y media. Traté de que así fuera. Sin embargo, pues bueno, si hay más dudas, con todo gusto se responden. Comentarles y agradecerles pues el que nos hayan atendido a esta charla
que estén aquí pues, prácticamente en esta hora y media, pero sobre todo que crear la conciencia de revisión. O sea, yo creo que al final de cuentas no es un tema nuevo, lo voy a poner en ese sentido. Si no los conocías, pues ya tienes materia para empezar a trabajar. Si no has revisado, tienes con qué trabajar, pero sobre todo la más grande invitación es estén actualizados. Eso nos va a ayudar a cumplir. Muchos de estos cambios se pudieron haber atendido automáticamente con el simple hecho de estar actualizado. Si te empiezas a rezagar en tus actualizaciones, pues obviamente el software no hace o no cumple con las disposiciones vigentes. Por eso es muy importante que siempre estén cerca de nuestros distribuidores, bueno, que les comuniquen, que estén en contacto con ellos, que les puedan decir qué cambia, qué es lo que hay que atender y demás. Les agradezco mucho a todos, en especial a nuestros amigos distribuidores que nos ayudaron precisamente a la convocatoria. Digo, por lo que estoy viendo el panel de registro, las ciudades de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Hidalgo, precisamente donde tenemos una representación y que hoy fueron convocados por ellos, pues les agradezco. Pero el agradecimiento más grande es a ustedes por haberme regalado esta hora y media. Les recuerdo, esta sesión se grabó, esta sesión y el material lo pueden obtener, solo hay que contactarse con el distribuidor que te invitó y él tendrá toda la información para ustedes. De mi parte, muchísimas gracias a todos, estamos al pendiente y bueno, pues esperamos que nos vuelvan a invitar a un evento como este. Muchísimas gracias y hasta pronto.